Hay días en los que no te pasa nada, y, aún así, sientes que algo se rompe por dentro. No hay un golpe visible, no hay una pérdida confirmada, no hay una noticia definitiva, solo una presión silenciosa que se instala en el pecho como si el futuro estuviera a punto de caer sobre ti. Te despiertas, miras el móvil, lees 2 titulares, respondes 3 mensajes, y tu mente ya está corriendo detrás de un peligro que todavía no existe. Te sorprendes preparando excusas, imaginando discusiones, ensayando despedidas, calculando ruinas, y lo más inquietante es que todo ocurre antes de que el día haya empezado. Ese es el verdadero poder del miedo. Te roba el presente sin necesidad de tocarlo. Muchos creen que la serenidad consiste en pensar en positivo, en apartar lo desagradable, en repetir que todo irá bien. Pero esa calma suele ser frágil, depende de que el mundo coopere, de que no llueva, de que nadie te contradiga, de que las cosas salgan según el plan. Es una paz prestada. La primera sacudida la quiebra. Por eso el estoico no busca una vida sin tormentas, busca aprender a sostener el timón cuando el mar se levanta. No porque ame el dolor, sino porque ha comprendido una verdad simple y dura. La vida no promete seguridad. Promete cambio. Hay una práctica antigua, sobria y sorprendentemente liberadora, que los estoicos usaban como quien afila una espada antes de la batalla, premeditatio malorum, la premeditación de los males. Suena oscuro, incluso sospechoso, en una época que confunde fortaleza con negación. ¿Para qué pensar en lo peor? Te dirán, no atrae eso la mala suerte, no alimenta la ansiedad. Y, sin embargo, lo que alimenta la ansiedad no es pensar en lo peor. Es imaginarlo sin orden, sin límites y sin propósito. La ansiedad es un teatro sin director. Escenas confusas, ruido, luces cegadoras, finales catastróficos que se repiten. La premeditatio, en cambio, es disciplina. Es mirar la posibilidad del golpe con ojos limpios para que, si llega, no te encuentre de rodillas. Es convertir la sorpresa en preparación. Es quitarle al miedo su arma favorita, lo inesperado. Imagina por un momento la diferencia entre 2 viajeros. Uno camina convencido de que el camino será amable. Si se encuentra con barro, se enfurece, se desespera, se siente traicionado. El otro sabe que la naturaleza no le debe comodidad. Lleva calzado firme. No maldice la lluvia, ajusta el paso. ¿Quién sufre más? No por el barro, sino por la historia que se cuenta sobre el barro. La vida es igual. Lo que te hiere no es solo el hecho. Es el juicio precipitado, el esto no debería estar pasando, el no lo soportaré, el se acabó. Y ahí aparece el punto crucial. No controlas lo que ocurre, pero sí puedes entrenar cómo lo recibes. Marcus Aurelius, gobernando un imperio lleno de crisis, enfermedades y traiciones, no escribió para presumir de sabiduría. Escribió para mantenerse en pie. Sus palabras no son un perfume, son una armadura. En su mundo, como en el nuestro, existían pérdidas repentinas, campañas inciertas, rumores, enemigos externos y tormentas internas. Y aún así insistía en una idea que hoy suena casi revolucionaria. La mente puede ser una ciudad amurallada. No porque no entren problemas, sino porque no entran como dueños. Entran como visitantes. Tú decides si les das el trono. Premeditatio malorum no es morbo. Es dignidad. Es decir, si mañana pierdo algo, mi valor no se pierde con ello. Si el cuerpo se debilita, mi voluntad puede seguir recta. Si alguien me abandona, mi carácter no queda en ruinas. Si la fortuna cambia, no cambia lo esencial. Es prepararte sin miedo porque ya no dependes del azar para estar en paz. Y esa independencia, esa soberanía interior, no nace del optimismo ingenuo, sino de la mirada lúcida. El estoico no se anestesia, despierta. Quizá lo has vivido sin nombrarlo. La vez que te enfrentaste a una conversación difícil y, al imaginarla con claridad, descubriste que el miedo se hacía más pequeño. La vez que ensayaste un no y, cuando llegó el momento, tu voz salió firme.
La vez que aceptaste la posibilidad de un fracaso, y por eso mismo te atreviste a actuar. La preparación auténtica no te vuelve frío, te vuelve libre. Ya no eres rehén del «y sí», porque has entrado en esa habitación oscura con una lámpara en la mano. Hay algo profundamente humano en temer la pérdida. Tememos perder el amor, el reconocimiento, el dinero, la salud, la imagen, el control. Tememos caer. Tememos ser juzgados. Tememos quedarnos solos. Pero el miedo se vuelve tirano cuando se esconde. Cuando lo evitas, crece. Cuando lo miras de frente, se ordena. Esta práctica no te pide que te imagines un apocalipsis, te pide que le pongas límites a la imaginación, que la conviertas en herramienta, no en látigo. Te pide que distingas entre prever y rumiar, entre anticipar para actuar y anticipar para sufrir. Si estás cansado de vivir en estado de alerta, si te pesa esa sensación de que el mundo puede derrumbarse en cualquier momento, escucha esta idea con calma. No necesitas que el mundo sea estable para estar sereno. Necesitas que tu mente sea estable. Y la estabilidad no es un regalo, es una construcción. Piedra a piedra, día a día, con hábitos simples, sin teatralidad, con la paciencia de quien entrena un músculo que nadie ve pero que sostiene todo. En este camino vamos a recorrer 6 pasos, claros y practicables, para preparar el espíritu sin endurecerlo, para prever el golpe sin invitar al desastre, para mirar lo incierto sin temblar. No se trata de vivir pensando en la tragedia, se trata de dejar de vivir bajo su amenaza. Porque cuando aceptas que lo difícil puede llegar, ocurre algo extraño. El presente se ensancha. Respiras mejor. Agradeces con más verdad. Te vuelves más justo, más sobrio, más valiente. Ya no estás persiguiendo garantías, estás cultivando carácter. La fortuna da y quita. Eso no es crueldad, es su naturaleza. Lo que sí sería cruel es pasar la vida esperando que nunca quite, construyendo tu paz sobre una promesa que nadie te ha hecho. La alternativa es más simple y más noble. Construir tu paz sobre lo único que realmente te pertenece. Tus decisiones, tu atención, tu forma de interpretar, tu manera de actuar cuando el viento cambia. Hoy, sin estridencias y sin superstición, puedes empezar a recuperar tu dominio. No con frases vacías, sino con un entrenamiento antiguo que sigue funcionando porque se apoya en lo que no cambia, la condición humana. No prometo un mundo más suave, prometo una mente más firme. Y esa firmeza, cuando es verdadera, no suena a metal, suena a silencio. Un silencio que no es ausencia de problemas, sino presencia de ti mismo. Si la primera parte fue una puerta que se abre, esta segunda es el suelo firme sobre el que caminar. Porque una práctica como premeditatio malorum no se sostiene con frases bonitas, sino con una comprensión exacta. ¿Qué estamos entrenando? ¿Para qué? ¿Y desde qué visión del ser humano? Sin ese fundamento, cualquiera podría confundirla con pesimismo disfrazado o, peor aún, con una manera sofisticada de preocuparse. Y la diferencia entre prepararse y preocuparse es tan grande como la diferencia entre un soldado que practica y un ciudadano que tiembla. Los estoicos no eran amantes del dolor, ni coleccionistas de desgracias imaginarias. Eran realistas disciplinados. Miraban el mundo tal como es, no tal como les gustaría que fuera. Comprendían que la vida no es un contrato de comodidad, sino un escenario cambiante donde cada uno debe responder con dignidad. En su lenguaje, esa dignidad tiene un nombre: virtud. La virtud no es moralina, es excelencia del carácter. Es la capacidad de actuar correctamente bajo presión, de conservar la rectitud cuando todo empuja hacia el exceso, la queja o la cobardía. Y aquí aparece una idea que atraviesa toda la filosofía estoica como una columna central. No es lo que te sucede lo que determina tu vida, sino lo que haces con ello. No se trata de negar el golpe. Se trata de negar el poder que le otorgas al golpe para gobernar tu interior. El estoico distingue entre el hecho y el juicio. El hecho es la lluvia, el despido, la enfermedad, la crítica, la pérdida. El juicio es, esto es insoportable.
Esto arruina mi vida, no debería estar pasando. Muchas veces no es la lluvia lo que ahoga, sino el juicio que declara que mojarse es una tragedia. Marcus Aurelius lo entendía con una claridad casi quirúrgica. La mente no es un espejo pasivo, es un taller. Lo que entra en ella puede ser transformado, y el resultado de esa transformación depende de tu práctica. Premeditatio malorum nace precisamente de esa visión. No pretende que el mundo sea dócil, sino que tú seas capaz. Te invita a mirar las posibilidades difíciles no para sufrir por adelantado, sino para debilitar el veneno de la sorpresa. La sorpresa es un amplificador emocional. Hace que el problema parezca más grande, más definitivo, más personal. Cuando algo te toma desprevenido, la mente improvisa narrativas rápidas. Esto es el fin, todo se derrumba, soy un fracaso. Esas narrativas no describen la realidad, la deforman. En cambio, cuando has considerado la posibilidad con serenidad, el hecho sigue siendo duro, pero ya no es un monstruo desconocido. Es algo que reconoces. Y lo que se reconoce se maneja mejor. Aquí conviene ser precisos. Anticipar no significa rumiar. Rumiar es repetir una imagen hasta agotarte, sin rumbo, como quien se muerde la propia lengua para comprobar que duele. Anticipar, en el sentido estoico, es un acto sobrio, acotado, con propósito. Es un ejercicio de lucidez. La mente se asoma al borde, mide la distancia, y vuelve al centro con un plan y una actitud. El miedo, en cambio, vive en el borde y se queda allí, mirando hacia abajo hasta marearse. Los estoicos además tenían una forma muy simple de ordenar el caos, separar lo que depende de ti de lo que no depende de ti. Esa distinción es más que un consejo. Es una higiene mental. Depende de ti tu atención, tus decisiones, tus acciones, tus valores. No depende de ti la opinión ajena, los giros de la economía, los cambios del cuerpo, los caprichos de la suerte. Cuando confundes ambas cosas, nace la ansiedad. Intentas controlar lo incontrolable y te sientes impotente. Cuando las separas, nace la fuerza. Concentras tu energía donde sí tiene efecto. Premeditatio malorum sirve, entre otras cosas, para entrenar esa separación en momentos simulados, antes de que llegue el verdadero incendio. Marcus Aurelius hablaba de la vida como de una tarea, no como de un espectáculo. No estás aquí para ser entretenido por la fortuna, sino para responder con nobleza. Esa nobleza no depende de que el día sea fácil. Depende de que tú mantengas tu razón despierta. Por eso su escritura está llena de recordatorios, casi como un manual personal de emergencia. Vuelve a ti. Vuelve al presente. Vuelve a lo esencial. La práctica que estamos construyendo es coherente con esa ética. No pretende darte la ilusión de control, sino devolverte el control real. El control de tu conducta, de tu perspectiva, de tu respuesta. Hay otra razón profunda, por la que esta premeditación es tan poderosa. Te obliga a reconocer la fragilidad de lo externo. Lo que hoy tienes puede no estar mañana. No porque el mundo sea cruel, sino porque el mundo es dinámico. Aferrarse a lo dinámico como si fuera fijo produce sufrimiento inevitable. En cambio, aceptar su naturaleza cambiante produce una forma extraña de alivio. Ya no te engañas. Y al no engañarte, empiezas a valorar sin idolatrar, a amar sin poseer, a disfrutar sin exigir garantías. Esa es una libertad madura, menos eufórica y más sólida. En ese sentido, Premeditatio malorum no es un entrenamiento para la desgracia, es un entrenamiento para la gratitud. Parece una paradoja, pero es exacto. Cuando contemplas la posibilidad de perder algo, lo miras con más verdad mientras lo tienes. Cuando recuerdas que el tiempo es finito, tu atención se vuelve más limpia, dejas de postergar lo importante. Dejas de desperdiciar energía en lo trivial. No porque vivas con angustia, sino porque vives con precisión. La conciencia de la pérdida posible afila la presencia. La filosofía estoica también insiste en una idea que, bien entendida, es una fuente de fortaleza. Lo que te sucede no es material puro de sufrimiento, es material de trabajo.
La adversidad es, en cierta forma, el gimnasio del carácter. Nadie pide una carga pesada por placer, pero quien quiere fuerza entiende que el músculo no crece en la comodidad. Marcus no romantiza el dolor. Lo usa. Lo convierte en ocasión para practicar justicia, templanza, valentía y sabiduría. No espera condiciones perfectas para ser recto. Es recto precisamente porque las condiciones no lo son. De ahí que premeditatio malorum sea, en el fondo, una práctica de identidad. Te recuerda quién decides ser, cuando el mundo se desordena. El que se queja, el que se rinde, el que se vuelve cínico, el que culpa a todos. O el que respira, observa, elige y actúa con un centro intacto. Esta pregunta no se responde con teoría, se responde con hábito. Y el hábito se construye en lo pequeño, en las simulaciones mentales, en el diálogo interior, en la forma de prepararte antes de que el escenario se encienda. Cuando entiendes todo esto, la premeditación deja de parecer un ritual sombrío y se vuelve lo que realmente es: una tecnología del alma, un método para disminuir el poder del azar sobre tu paz, una manera de hacer que el miedo pierda su monopolio sobre tu imaginación. No para vivir desconfiando del mundo, sino para vivir sin depender de que el mundo sea benigno. Este es el fundamento. La vida cambia. La fortuna gira. Lo externo es frágil. Y aún así puedes permanecer entero. No porque seas invulnerable, sino porque has elegido un centro que no depende de lo que viene y va. Desde aquí, los pasos que siguen no son teoría, son herramientas. Y una herramienta bien entendida no te promete ausencia de golpes, te promete dignidad cuando lleguen, y claridad para actuar antes de que lleguen. El primer paso parece sencillo y, por eso mismo, la mayoría los subestima. No consiste en resolver nada, ni en encontrar respuestas brillantes, ni en ganar una discusión interna. Consiste en detenerte. En el instante exacto en que la mente empieza a correr, en el momento en que el corazón aprieta y la imaginación se dispara, eliges no perseguirla. No porque seas indiferente, sino porque reconoces el peligro. Una mente en estampida no te protege, te arrastra. Y antes de construir cualquier preparación, necesitas recuperar el mando. Como un capitán que, en mitad del viento, no grita al mar, ajusta las velas. El miedo suele comenzar como una sensación pequeña, casi discreta. Un pensamiento que pasa rápido. Una imagen fugaz, un y sí, que se cuela entre tus tareas. Pero si no lo detienes, se convierte en un sistema. Empieza a gobernar tu atención. Te roba el descanso, te corta la respiración, te vuelve irritable, te empuja a reaccionar. La mente, sin disciplina, hace lo que siempre hace. Exagera, anticipa, dramatiza, construye un enemigo con materiales de incertidumbre. Y la incertidumbre es el combustible perfecto, porque no tiene forma, no tiene límites, no tiene final. Para un estoico, ese es el primer problema. Cuando no tienes forma, no puedes trabajar con ello. Por eso, antes de imaginar soluciones, debes mirar el hecho interior tal como es, sin adornos, sin historias, solo presencia. Detenerte no es una pausa estética, es una acción de poder. Es decir, ahora mando yo. La mayoría vive como si su mente fuera una radio encendida por otros, pasando de una noticia a otra, de una preocupación a otra, de un comentario a una herida. Pero tú puedes elegir la frecuencia, puedes bajar el volumen, puedes apagar, y el primer paso de premeditatio malorum empieza exactamente ahí, en recuperar la capacidad de dirigir tu atención. Marcus Aurelius lo practicaba en silencio. No tenía que anunciarlo. Se retiraba por dentro incluso cuando estaba rodeado de ruido, incluso cuando el imperio exigía decisiones. En su mirada hay una lección. La calma no llega cuando todo se ordena fuera. Llega cuando tú te ordenas dentro. Y el orden empieza con una interrupción consciente. Una interrupción que rompe el hechizo del impulso. Porque el miedo no solo te asusta, te acelera. Te convence de que debes actuar ya, responder ya, huir ya, controlar ya. Esa urgencia es su trampa. Si la sigues, pierdes claridad.
Si la frenas, recuperas elección. El ejercicio es sobrio, te das unos segundos, como quien abre espacio en una habitación demasiado llena. No necesitas un ritual largo, solo una señal, un gesto interno. Puede ser una respiración más lenta, una mano sobre el pecho, la mirada fija en un punto, el silencio voluntario. Lo importante no es la forma, sino el mensaje. No me arrastras. Y en ese acto ocurre algo decisivo. Dejas de ser el personaje y vuelves a ser el observador. Dejas de ser una hoja al viento y vuelves a ser el árbol que la sostiene. Al detenerte, te vuelves capaz de distinguir lo que de verdad está sucediendo en el presente. Muchas veces no hay una amenaza real, sino un relato hipotético. No hay un golpe, sino la expectativa del golpe. No hay una pérdida, sino el temor de perder. Eso no significa que sea imaginario en el sentido de falso. Significa que todavía no es un hecho. Y mientras no sea un hecho, tu obligación no es sufrirlo, sino prepararte con juicio. El sufrimiento anticipado es un impuesto que pagas por algo que quizá nunca ocurrirá. La preparación lúcida, en cambio, es una inversión. Incluso si no ocurre, tú ya has entrenado tu carácter. Este primer paso también te enseña una humildad útil. Aceptar que estás sintiendo lo que estás sintiendo. Sin vergüenza, sin teatralidad, sin excusas. El estoico no se insulta por tener miedo. Lo reconoce como una señal. El cuerpo habla. La mente habla. Y tú escuchas con atención. No para obedecer, sino para comprender. Hay una diferencia enorme entre reconocer una emoción y ser gobernado por ella. Reconocer es ver. Ser gobernado es caer. En este punto, no se trata de ser fuerte como quien se endurece. Se trata de ser fuerte como quien se mantiene despierto. Cuando te detienes, también cortas un hábito moderno, la fuga. Cada vez que aparece la incomodidad, el mundo te ofrece anestesia inmediata. Pantallas, ruido, consumo, distracciones, conversaciones vacías. Cualquier cosa con tal de no estar a solas con la mente. Pero esa fuga tiene un precio. Cuanto más huyes, más crece lo que evitas. Lo que no miras, te persigue. Lo que miras con serenidad, se encoge. Premeditatio malorum comienza por vencer el reflejo de escapar. No con violencia, sino con presencia. Y esa presencia no es abstracta. Es concreta y corporal. La mente se calma cuando el cuerpo recibe una señal de seguridad. Respirar lento, por ejemplo, no es una superstición, es un mensaje al sistema nervioso. A la vez, mantener la postura digna, sin derrumbarte, es un recordatorio silencioso. Puedo sostener esto. El estoico cuida la forma externa, porque sabe que influye en el interior, no como teatro, sino como disciplina. Una mente que quiere ser firme, necesita un cuerpo que no se entregue al pánico. Al detenerte, aparece un espacio entre el estímulo y la respuesta. Ese espacio es libertad. Ahí puedes elegir no decir lo primero que surge, no enviar el mensaje impulsivo, no tomar la decisión desde el miedo. Ahí puedes recuperar tu brújula. La mayoría de los errores graves nacen de respuestas rápidas a emociones fuertes. La vida no se destruye de golpe, se destruye con pequeñas concesiones repetidas. Un acto impulsivo, una palabra que hiere, una huida, una excusa. El primer paso corta esa cadena antes de que empiece. Y aún más importante, detenerte no significa quedarte inmóvil. Significa prepararte para moverte mejor. El silencio del arquero, antes de soltar la flecha, no es pasividad. Es precisión. La pausa del músico antes de entrar no es inseguridad. Es ritmo. Así también el estoico se detiene para afinar el juicio. Para que, cuando actúe, su acción no sea el grito del miedo, sino la decisión de la razón. En esta práctica hay una promesa simple. Cuando aprendes a detenerte, el mundo deja de empujarte con tanta facilidad. La crítica no te incendia al instante. El contratiempo no te arrastra a la desesperación. La incertidumbre no te convierte en esclavo del y sí. Sigues sintiendo, sigues siendo humano, pero ya no estás a merced de cada ola. Has aprendido a plantar los pies. Este primer paso es la puerta.
Sin él, los demás se vuelven teoría o se mezclan con la ansiedad. Con él todo cambia. El miedo pierde velocidad. La mente gana claridad. El corazón recupera espacio. Y en ese espacio, por fin, podrás hacer lo siguiente con dignidad. Mirar de frente lo que temes, nombrarlo con precisión y convertirlo en material de fortaleza. Una vez que has detenido la estampida interior, aparece una posibilidad rara y poderosa. La de mirar lo que temes sin que te devore. La mente, cuando no corre, puede ver. Y ver es el comienzo de cualquier libertad. Pero aquí llega el gesto que separa al que se prepara del que se preocupa. Ponerle nombre a lo peor. No un nombre teatral, no una nube de tragedias, no una sombra sin contornos. Un nombre exacto, casi frío. Como quien escribe en un informe lo que ocurre, no lo que imagina. Porque el miedo se alimenta de lo indeterminado. Vive en la niebla. Y tú, en este paso, enciendes luz. La mayoría teme sin precisión. Dice, me va a ir mal. Lo voy a perder todo. Algo terrible va a pasar. Son frases que parecen fuertes, pero en realidad son débiles. Porque no describen nada. Son puertas abiertas a 1000 películas posibles. Y cuando hay 1000 películas, el cuerpo reacciona como si todas fueran reales. Ese es el mecanismo. Lo difuso multiplica el terror. Lo concreto, en cambio, lo limita. Por eso este paso no es un capricho intelectual. Es una cirugía. Cortas lo innecesario. Separas el drama del hecho y dejas solo una posibilidad definida con la que puedes trabajar. Nombrar lo peor significa traducir el «y si» en una escena clara. Si la preocupación es laboral, no digas «me irá fatal». Di «puedo perder este empleo». Si la preocupación es afectiva, no digas «me quedaré solo». Di «esta relación puede terminar». Si es económica, no digas «me arruinaré». Di «puedo quedarme sin liquidez durante X meses». Si es salud, no digas «me voy a hundir». Di «puedo recibir un diagnóstico que cambie mis rutinas». Este lenguaje no es cruel. Es sobrio. Y la sobriedad es un antídoto contra el pánico. En el mundo estoico, llamar a las cosas por su nombre es una forma de respeto a la realidad. Marcus Aurelius no negociaba con fantasías, no se permitía el lujo de que su mente se entretuviera en exageraciones. No porque fuera un hombre de hielo, sino porque sabía que un emperador dominado por sus impresiones era un peligro para todos. Pero esa lección no es solo política, es íntima. Una persona dominada por sus impresiones también se vuelve un peligro para sí misma. Decide mal, hiere, huye, se traiciona. Al nombrar lo peor, también ocurre otra transformación. El miedo deja de ser un monstruo y se convierte en un dato. Un dato incómodo, sí, pero un dato. Cuando algo es un dato, puedes medirlo. Cuando puedes medirlo, puedes colocarlo en tu mapa. Cuando está en el mapa, ya no es un agujero negro. El miedo, cuando se mantiene como monstruo, exige sacrificios, te roba sueño, te roba presencia, te roba bondad. El dato, en cambio, exige atención y preparación. La diferencia es enorme. Uno te devora, el otro te organiza. Aquí es importante evitar el error común de los espíritus impacientes. Nombrar lo peor no es inventar catástrofes para sentirte prevenido. No es buscar el escenario más cruel por deporte. Es elegir el escenario razonablemente posible que te inquieta y enfrentarlo con claridad. La mente necesita un límite. Si no se lo pones, seguirá bajando escalones. ¿Y si me despiden? ¿Y si nadie me contrata? ¿Y si pierdo la casa? ¿Y si termino en la calle? Ese descenso infinito no es preparación. Es tortura. El estoico es firme. No sádico consigo mismo. Nombra, acota, y vuelve al centro. Cuando el escenario está nombrado, conviene hacer algo que pocos hacen. Describir el modo. ¿Cómo ocurriría? ¿Qué señales lo anunciarían? ¿Qué pasos llevarían a ello? No para obsesionarte, sino para salir del fatalismo. El fatalismo es una forma de pereza mental. Pasará y ya. En cambio, al describir el modo, devuelves a la realidad su estructura.
Y al ver estructura, aparece espacio para actuar. A menudo la ansiedad nace de una frase invisible. Esto será repentino e incontrolable. Pero muchas cosas no son tan repentinas si sabes mirar. Muchas pérdidas anuncian su llegada con señales pequeñas. Muchas crisis tienen prólogos. Ver esos prólogos no te convierte en paranoico, te convierte en atento. Nombrar lo peor también toca una fibra moral. Te obliga a preguntarte qué estás protegiendo de verdad. ¿Temes perder dinero o temes perder estatus? ¿Temes quedarte solo o temes sentirte no elegido? ¿Temes fallar o temes que descubran que no eres perfecto? A veces lo peor no es el evento, sino la herida de identidad que crees que trae consigo. Y aquí la práctica se vuelve profundamente estoica. Si descubres que lo que teme su alarma es una imagen, quedarme sin valor, ser menos, no ser suficiente, entonces sabes dónde trabajar. Porque ahí el problema no es el mundo, es tu juicio sobre ti mismo. Y eso, precisamente, si se entrena. Marcus repetía una idea como quien repite una oración interior. Tú eres tu carácter, no tu circunstancia. Pero esa frase, para ser real, necesita ponerse a prueba. Y este paso es la prueba. Cuando nombras lo peor, mides cuánto de tu paz depende de algo externo. Cuánto de tu identidad está colgada de una cuerda que puede romperse. Si te aterra una posibilidad, quizá no es porque sea imposible de soportar, sino porque has entregado a esa cosa el derecho de definirte. Nombrarla es el primer paso para recuperar ese derecho. Hay una serenidad particular en decir, esto podría pasar. No, esto pasará. No, esto es seguro. Solo podría. Esa palabra abre el espacio de la razón. Porque no te condena ni te engaña. No te hunde ni te adormece. Te coloca en una postura adulta ante la incertidumbre. Y desde esa postura, algo cambia. Dejas de vivir como si la vida fuera un examen que debes aprobar sin fallos, y comienzas a vivir como si fuera una práctica constante de integridad. Nombrar lo peor no te quita sensibilidad. Te quita ingenuidad. Te devuelve la mirada limpia. Y con la mirada limpia aparece un tipo de valentía que no necesita gritar. No es la valentía del que se cree invencible. Es la del que sabe que puede ser herido, y aún así, elige mantenerse recto. El miedo, cuando lo nombras, pierde su máscara. Ya no puede esconderse tras palabras grandes. Ya no puede convertirse en un clima permanente, se vuelve un objeto concreto sobre la mesa. Y una vez que estás sobre la mesa, sucede lo inevitable. Tu mente deja de girar alrededor de un vacío y empieza a pensar en términos de realidad. Ya has hecho lo que la mayoría evita toda la vida. Has mirado el borde sin caer. Ahora, el siguiente movimiento será natural y poderoso. Separar lo que depende de ti, de lo que no depende de ti. Porque una vez que el enemigo tiene nombre, puedes decidir dónde poner tus manos, tu energía y tu tiempo. Y ahí empieza la verdadera preparación. La que no hace ruido, pero cambia el destino de tus decisiones. Cuando has puesto nombre a lo peor, ya no estás luchando contra humo. Tienes delante una posibilidad concreta, con bordes, con peso, con una forma que puedes sostener sin que te queme. Pero en ese mismo instante aparece otra trampa, más sutil que el miedo, la ilusión de control total. La mente, al ver el peligro, quiere agarrarlo entero, dominar cada variable, anticipar cada giro, garantizar cada resultado. Es comprensible, pero es una condena. Porque hay una línea invisible que separa la preparación de la esclavitud, la línea entre lo que depende de ti y lo que no. Cruzarla es vivir agotado. Respetarla es vivir libre. Los estoicos llamaban a esto la gran división. No es un truco mental para sentirte mejor. Es una brújula para moverte en un mundo que no se deja domesticar. Depende de ti tu juicio, tu intención, tus decisiones, tu conducta. No depende de ti el clima, la suerte, el pasado, el cuerpo que envejece, la opinión del otro, el azar que entra sin llamar. Cuando confundes estas categorías, te vuelves como alguien que intenta sujetar el viento con las manos. Terminas culpándote por no lograr lo imposible. Cuando las distingues,
tu energía vuelve a casa. Y la energía que vuelve a casa se convierte en fuerza. En este paso no buscamos una calma artificial, sino una claridad casi brutal. La claridad que dice, esto me importa, pero no me pertenece. Puedes amar una relación, pero no poseerla. Puedes cuidar tu salud, pero no controlar el destino biológico. Puedes trabajar con excelencia, pero no controlar el mercado. Puedes hablar con honestidad, pero no controlar cómo lo interpretan. Esa frase, no me pertenece, es amarga para el ego, pero dulce para la paz. Porque el ego quiere garantías. La razón quiere dirección. Y la vida no premia al que exige garantías, sino al que sabe dirigirse en medio de la incertidumbre. Marcus Aurelius se recordaba a sí mismo, una y otra vez, que no era dueño de los acontecimientos, solo de su respuesta. No porque se resignara, sino porque entendía dónde está el verdadero poder. El poder real no es mover el mundo como una pieza. Es no permitir que el mundo te mueva por dentro. Un emperador podía perder batallas, aliados, salud, reputación. Pero si conservaba su rectitud, seguía siendo soberano en lo esencial. Esa es la idea que este paso te entrega. Puedes perder cosas y aún así no perderte a ti. Trazar la línea entre lo controlable y lo incontrolable es un acto de justicia contigo mismo. Significa dejar de exigirle a tu mente que haga lo que ninguna mente puede hacer. Muchas personas se rompen no por la tragedia, sino por la demanda imposible que se imponen. Tengo que evitar todo error. Tengo que gustar a todos. Tengo que asegurar que nada cambie. Tengo que anticiparlo todo. Esa demanda es una tiranía interior. Y la tiranía interior es más cruel que cualquier adversidad externa. Porque no descansa. Te persigue incluso en días buenos. La distinción estoica la corta de raíz. Te libera del trabajo inútil. Aquí la técnica es sencilla, pero la honestidad requerida es grande. Tomas el escenario que nombraste y lo divides en dos columnas invisibles, lo que depende de mí y lo que no. Y, dentro de lo que depende de ti, distingues algo todavía más fino. Lo que es acción y lo que es actitud. La acción es lo que haces. Planificar, ahorrar, hablar, aprender, moverte. La actitud es cómo lo haces, con calma, con valentía, con templanza, con justicia. A menudo crees que solo puedes controlar acciones, pero el estoico sabe que la actitud es incluso más importante, porque la actitud decide la calidad de la acción. Dos personas hacen lo mismo. Una lo hace desde el miedo y se destruye, la otra lo hace desde la razón y se fortalece. El gesto externo puede parecer igual, pero el destino interior es distinto. Lo incontrolable, por su parte, no es un enemigo, es un territorio. No lo conquistas, lo navegas. Y navegar exige aceptación inteligente, no rendición. Aceptar significa no gastar tu vida peleando con el hecho de que existe. Es como la gravedad. Puedes odiarla, pero no cambia. Puedes ignorarla, pero te caerás. Puedes aceptarla y aprender a moverte con ella. En lo incontrolable, tu tarea no es dominar, es adaptarte con dignidad. Esta distinción transforma tu relación con el miedo. Porque el miedo suele decir, si no controlas el resultado, no hagas nada. Y eso te paraliza. El estoico responde, no controlo el resultado, pero controlo mi deber. Y ahí nace una libertad inesperada. Actuar sin garantías. Actuar porque es correcto, no porque sea seguro. Actuar porque tu carácter lo exige, no porque la fortuna lo prometa. Esta es una de las fuerzas más raras y admirables que existen. La integridad sin recompensa asegurada. Piensa en cuánto sufrimiento viene de intentar controlar lo que no depende de ti. Quieres controlar que te entiendan. Quieres controlar que te valoren. Quieres controlar que te devuelvan el amor con la misma intensidad. Quieres controlar que un proyecto salga perfecto. Quieres controlar que no haya críticas. Y cuando no lo logras, te castigas o castigas al mundo. Pero la vida no cambia por tu rabia. Solo tú cambias. Te vuelves más duro, más ansioso, más resentido. Este paso te devuelve a lo útil. Si no lo puedes controlar, no lo conviertas en tu cárcel.
El cambio más profundo ocurre cuando trasladamos la responsabilidad del resultado a la responsabilidad del proceso. El resultado no depende de ti al 100%. El proceso, sí. Depende de ti presentarte, prepararte, ser honesto, ser constante, corregir, aprender, pedir perdón cuando toca, sostener la palabra dada. Eso es control real, y es suficiente para vivir con dignidad. La vida puede ser injusta, pero tú no necesitas serlo. El mundo puede ser imprevisible, pero tú no necesitas ser caótico. Este paso también te enseña una forma de calma activa. No es todo da igual, sino solo importa lo que puedo hacer bien. Es una selección rigurosa de preocupaciones. Una poda mental. Porque la mente, si no la podas, se llena de ramas secas, posibilidades infinitas, opiniones ajenas, escenarios que no dependen de ti. Poda y vuelve lo esencial. Cuando vuelves lo esencial, respiras. Cuando respiras, ves. Cuando ves, eliges mejor. Y entonces aparece una frase que resume toda esta filosofía con una sobriedad casi romana. No necesito que el mundo sea fácil para hacer lo correcto. Esta frase corta la dependencia del exterior. Te devuelve a ti. Te hace más estable. Y, paradójicamente, te hace más eficaz. Porque quien no está obsesionado con controlar lo incontrolable tiene más energía para actuar donde sí hay efecto. Tu mente se vuelve un instrumento, no un campo de batalla. Ahora que la línea está trazada, el siguiente paso se vuelve inevitable. Ensayar la respuesta correcta en el territorio que sí es tuyo. No solo preparar recursos, sino preparar virtud. Porque lo que realmente te salva en el momento duro no es la suerte. Es la forma en que te sostienes por dentro cuando la suerte no acompaña. Y eso, precisamente eso, se entrena. Una vez trazada la frontera entre lo que depende de ti y lo que no, la mente deja de pelear con el océano y vuelve al timón. Y entonces aparece la pregunta que realmente importa. Si llega lo difícil, ¿quién seré yo en ese instante? No qué me pasará, sino qué haré con ello. Porque el mundo puede cambiar en un segundo, pero tu carácter no debería cambiar con el viento. Eso es lo que el estoico entrena. Una respuesta que no nace del impulso, sino de la virtud. Una respuesta que no se improvisa cuando el fuego ya está dentro de la casa. Se ensaya antes, con calma, como quien aprende a caminar en la oscuridad sin golpearse contra cada mueble. Este paso es el corazón de Premeditatio Malorum. La dramatización interior bien dirigida. No se trata de recrearte en el miedo, sino de ensayar la postura del alma. Como un atleta que no espera al día de la competición para aprender a respirar. Tú no esperas a la crisis para aprender a ser justo, sobrio, valiente y lúcido. Ensayas ahora. Ensayas cuando todavía tienes margen. Ensayas cuando el cuerpo está tranquilo y la mente puede mirar sin distorsión. Porque en el momento real, la emoción sube y la razón se estrecha. Y lo único que permanece es lo entrenado. Marcus Aurelius se repetía recordatorios no por filosofía decorativa, sino por supervivencia moral. Sabía que, en el instante de tensión, la mente busca atajos, busca excusas, busca culpables, busca placer para anestesiarse, busca venganza para sentirse fuerte. Pero la fuerza verdadera no es esa. La fuerza verdadera es la capacidad de mantener la dignidad cuando sería más fácil perderla. El estoico no pretende no sentir, pretende no traicionarse. Ensayar la respuesta correcta empieza por elegir el eje. 4 virtudes que los estoicos consideraban la arquitectura de una vida firme. Sabiduría para ver con claridad. Valentía para sostener lo correcto cuando cuesta. Templanza para no pasarte de la raya en el dolor ni en el placer. Justicia para no convertir tu herida en daño hacia otros. Estas palabras pueden sonar antiguas, pero son armas modernas. En un mundo que premia la reacción rápida y el espectáculo emocional, actuar desde virtud es casi un acto de rebeldía. Imagina el escenario que nombraste. No lo adornes. Colócalo ante ti con sobriedad. Y entonces, en lugar de preguntar, ¿cómo lo evito a cualquier precio? Decide ensayar. Si sucede,
¿Cómo me comporto para seguir siendo yo? Si pierdo el trabajo, respondo con rencor o con lucidez. Me hundo en la autocompasión, o me pongo de pie y hago lo que toca. Si me abandonan, me convierto en alguien amargo, o mantengo mi humanidad intacta. Si pierdo dinero, me vuelvo mezquino, desesperado, o mantengo la dignidad y la disciplina. Si el cuerpo falla, me rompo por dentro o aprendo a vivir con coraje y paciencia. Este ensayo no ocurre solo en ideas, ocurre en lenguaje. El diálogo interior es el primer campo de batalla, porque lo que te dices en el instante duro puede ser veneno o medicina. El miedo suele hablar con absolutos. Nunca, siempre, todo, nada. La virtud habla con precisión. Ahora, esto, puedo, haré. Por eso este paso también consiste en preparar frases cortas, firmes, sin melodrama, que funcionen como anclas cuando la emoción quiera arrastrarte. No frases para aparentar, sino para recordar. Una frase puede ser, esto es difícil, pero no me define. Otra, no controlo el resultado, controlo mi conducta. Otra, el dolor no me da permiso para ser injusto. Otra, respiro, observo, elío. Estas frases no son mantras mágicos, son órdenes, son instrucciones. En la crisis, el cerebro busca una dirección. Si no la tiene, cae en el pánico. Si la tiene, encuentra un camino. Y el camino más digno es el que te acerca a tu mejor versión, incluso cuando la vida parece empujarte hacia lo peor. Ensayar la respuesta correcta también implica ensayar el tiempo. Porque en un golpe real, lo primero que se rompe es la paciencia. Quieres que el dolor termine ya. Quieres que la incertidumbre se cierre ya. Quieres una señal ya. Pero la vida no obedece esa prisa. La virtud, en cambio, sabe esperar sin rendirse. Por eso el estoico practica una forma de resistencia elegante. No se precipita, no se derrumba, no se intoxica. Sostiene. Aguanta el minuto. Luego el siguiente. Y en esa suma de minutos se construye la dignidad. Hay un punto delicado. Muchas personas creen que ser virtuoso en la adversidad significa volverse duro, frío, impenetrable. Pero el estoicismo no es una máscara de piedra, es una disciplina de humanidad. Puedes sentir tristeza sin perder el respeto. Puedes sentir miedo sin perder la claridad. Puedes sentir rabia sin convertirla en crueldad. El entrenamiento no elimina la emoción, la encuadra, la coloca en su sitio, como se coloca una espada en su vaina cuando no conviene usarla. En la práctica, este paso puede traducirse en pequeños ensayos cotidianos que fortalecen tu respuesta ante lo grande. Si alguien te corta en el tráfico, ensayas templanza. Si recibes una crítica, ensayas sabiduría. ¿Qué parte es útil? Si alguien te provoca, ensayas justicia, no devuelves daño por daño. Si el día se tuerce, ensayas valentía, sigues haciendo lo que debes. La adversidad no llega solo como tragedia, llega como pequeñas fricciones diarias. Y el carácter se entrena en la fricción. Ensayar también es recordar tu propósito. En los momentos duros, la mente se encoge y solo ve el dolor. El estoico amplía la mirada. Recuerda que la vida es más grande que ese instante. Que tu deber no desaparece porque el mundo se vuelva incómodo. Que tu valor no está en el aplauso ni en la facilidad, sino en la coherencia. Marcus se repetía que cada día es una oportunidad de actuar conforme a la naturaleza racional. No como un animal asustado, sino como un ser humano capaz de elegir. Y aquí hay una promesa silenciosa que este paso cumple. Cuando has ensayado tu respuesta, el miedo pierde una parte enorme de su fuerza. Porque el miedo no solo teme el evento, teme tu incapacidad para soportarlo. Pero si ya has visto, con calma, que puedes sostenerte con virtud, entonces la amenaza se reduce. No porque sea menos dura, sino porque tú eres más capaz. La confianza auténtica no viene de pensar que nada saldrá mal. Viene de saber que, si sale mal, no te convertirás en alguien que desprecias. Al final, ensayar la respuesta correcta es construir una reputación contigo mismo.
Es mirarte al espejo y saber que, pase lo que pase, no abandonarás tus principios por comodidad, por pánico o por orgullo. Esa reputación interior vale más que cualquier éxito externo, porque es lo único que llevas contigo en todas las circunstancias. Y cuando esa reputación es sólida, la vida puede golpearte, pero no puede gobernarte. Con este entrenamiento, el siguiente paso se vuelve natural. Llevar la virtud al terreno práctico, preparar recursos mínimos, ordenar tus apoyos, diseñar un plan ligero y realista. No para vivir obsesionado, sino para vivir listo. Porque el estoico no solo es noble por dentro, también es eficiente por fuera. Y en esa combinación, carácter firme y acción sobria, se encuentra una libertad que no depende de la suerte. Hay una forma elegante de fracasar en la preparación, convertirla en obsesión, llenar la mente de planes interminables, listas infinitas, escenarios sin fin, como si la seguridad pudiera comprarse acumulando control. Eso no es previsión, es ansiedad con uniforme. El estoico, en cambio, prepara lo mínimo que sostiene lo esencial. No busca blindarse contra la vida, porque sabe que la vida siempre encuentra rendijas. Busca estar en orden. Busca estar listo. Y estar listo no significa llevar todo encima. Significa llevar lo necesario, bien elegido, para caminar recto cuando el terreno cambia. La diferencia entre una persona que se rompe y una que se mantiene entera rara vez está en un gran secreto. A menudo está en 3 o 4 decisiones sencillas tomadas con antelación. Un margen de tiempo, una reserva pequeña, un contacto fiable, una habilidad practicada, un documento ordenado, un hábito que evita el colapso. Lo mínimo no es poco, lo mínimo es lo imprescindible sin lo superfluo. Marcus Aurelius no glorificaba la acumulación. Gobernaba con sobriedad. Sabía que la abundancia de cosas no garantiza la abundancia de firmeza. La firmeza nace del orden interior y se expresa en una organización exterior, serena, práctica, sin dramatismo. En este paso, la virtud se vuelve arquitectura. La valentía se traduce en previsión. La templanza se traduce en límites. La sabiduría se traduce en prioridades. La justicia se traduce en no cargar sobre otros lo que puedes sostener tú. La idea es simple. Si ya has aceptado que ciertas pérdidas pueden llegar, entonces no esperas al golpe para improvisar lo básico. Preparas un suelo. Un suelo no evita la tormenta, pero evita que te hundas en barro cuando el cielo se cae. Y ese suelo se construye con decisiones pequeñas, repetibles, sostenibles. La preparación ligera empieza por tus recursos más reales. Tiempo, energía, dinero, relaciones, competencias. No todo a la vez, no con ansiedad, sino con disciplina. En el tiempo, se trata de crear un margen, aunque sea modesto, para que una crisis no te encuentre siempre al límite. Una agenda sin aire es una trampa. Cualquier imprevisto la convierte en caos. Un margen, aunque sea breve, es una forma de libertad. En la energía, se trata de cuidar lo básico. Sueño suficiente. Movimiento regular. Alimentación sobria. No como culto al cuerpo, sino como respeto al instrumento que sostiene tu razón. Nadie piensa bien con el cuerpo abandonado. En el dinero, se trata de construir una reserva proporcional, sin fantasías de riqueza inmediata, pero también sin negligencia. La reserva no es para presumir, es para respirar. No necesitas una muralla de oro. Necesitas un puente que te permita cruzar un mes difícil sin vender tu dignidad. Luego vienen las relaciones, que son una de las reservas más olvidadas. No se trata de acumular contactos como monedas, sino de cultivar vínculos reales donde haya confianza y respeto. En una caída, no te salva la cantidad de gente, te salva la calidad de 2 o 3 presencias. Ser estoico no significa cerrarte al mundo, significa elegir bien tu círculo, no mendigar aprobación, pero tampoco despreciar el apoyo humano. Incluso Marcus, con toda su dureza, sabía que el deber no se cumple aislado. Se cumple en comunidad. La preparación aquí es sencilla.
Cuidar tu palabra, ser fiable, no desaparecer cuando todo va bien, porque es en la calma donde se construye el puente que usarás en el temporal. Y están las competencias, que son una forma de riqueza que la fortuna no puede arrebatar con facilidad. Puedes perder un empleo, pero no pierdes tu capacidad de aprender. Puedes perder un proyecto, pero no pierdes tu disciplina. Prepararte de forma ligera significa invertir, con constancia, en habilidades que te den movilidad, comunicarte con claridad, gestionar tus finanzas, negociar, aprender una herramienta útil, mantener una rutina de trabajo sobria, construir criterio. La gente suele temer el cambio porque se siente rígida. La habilidad te vuelve flexible, y la flexibilidad, cuando está guiada por valores, es una forma de fortaleza. Ahora bien, todo esto debe condensarse en algo aún más concreto. Un plan simple para el primer impacto. Cuando ocurre lo difícil, la mente se nubla y el cuerpo se acelera. En ese momento no funciona un manual de 100 páginas. Funciona un mapa de 3 pasos. Por eso el estoico prepara de antemano una secuencia breve para las primeras 24 horas de un golpe. No es una fantasía de control. Es una guía para no hacer tonterías. Primero, estabilizar. Dormir si se puede, comer algo sencillo, respirar, no tomar decisiones irreversibles en el pico emocional. Segundo, clarificar. Reunir información verificada, separar hechos de interpretaciones, hablar con alguien competente si hace falta, revisar números, documentos, opciones reales. Tercero, actuar con precisión. Un paso pequeño pero firme. Enviar un mensaje clave. Ajustar un gasto. Pedir una cita. Presentar una solicitud. Ordenar papeles. Cortar una fuga. La crisis suele ganar cuando te empuja al exceso o a la parálisis. Este plan mínimo te mantiene en el centro. Ni explotas ni te apagas. También conviene preparar un kit invisible, decisiones ya tomadas para no negociar contigo mismo cuando estés frágil. Decisiones como no refugiarte en vicios que te dejan peor, no humillarte por desesperación, no romper vínculos por orgullo, no convertir el dolor en espectáculo. En la adversidad, tu mente intentará justificar lo injustificable. Me lo merezco. Total, da igual. Necesito escapar. El estoico se protege de esa negociación interna dejando claro, antes del golpe, qué líneas no cruza. Eso es templanza convertida en estructura. Y esa estructura sostiene cuando la emoción tiembla. La preparación ligera también exige una limpieza. Reducir lo que te ata sin necesidad. Deudas innecesarias, compromisos que no aportan valor, objetos que solo alimentan ansiedad, hábitos que te roban claridad, relaciones que te drenan, no como gesto dramático, sino como higiene. Cuanto más cargas con lo superfluo, más frágil te vuelves. La sobriedad es una forma de velocidad, y la velocidad, en una crisis, es supervivencia. Marcus admiraba la simplicidad porque sabía que lo complejo se rompe más fácil. Lo simple resiste. Todo esto, si se hace bien, no te vuelve paranoico. Te vuelve tranquilo. Porque hay una paz que nace de saber que, si el mundo se mueve, tú no caes de inmediato. Has creado un margen. Has ordenado lo básico. Has cultivado recursos que no dependen de un día perfecto. Y entonces ocurre algo precioso. Puedes volver al presente sin estar vigilando el futuro como un guardia nocturno. La preparación correcta no te mantiene en alerta. Te devuelve el descanso. La clave está en el espíritu con el que preparas. No lo haces como quien teme que la vida lo castigue, sino como quien respeta la vida tal como es. Preparas con humildad, sin arrogancia, sin creer que tu plan dominará la fortuna. Preparas como quien afila una herramienta. No porque quiera usarla, sino porque sabe que un día podría necesitarla, y llegado ese día, no quiere temblar. Esa es la serenidad activa del estoico. Manos limpias, mente clara, pasos firmes. Y cuando has preparado lo mínimo con firmeza, llega el movimiento más alto. Aceptar que, incluso con preparación, la vida puede doler.
Aceptar no para rendirte, sino para soltar la última cadena del miedo, la exigencia de que todo salga bien para estar en paz. Ahí es donde la filosofía se vuelve completa. Porque el orden exterior ayuda. Pero la libertad definitiva nace cuando tu interior deja de negociar su dignidad con el resultado. Entonces, la fortuna puede girar, y tú sigues de pie. Has preparado lo mínimo con sobriedad. Has puesto orden donde se podía poner. Has afinado tu respuesta interior y has dejado de mendigar garantías al futuro. Y sin embargo, queda una capa más profunda, la más difícil y la más liberadora: aceptar antes de que llegue. No aceptar como quien se rinde, sino como quien deja de discutir con la realidad. Porque la realidad, por más que la insultes, no cambia de naturaleza. Lo que cambia es el desgaste que tú decides pagar. Hay un cansancio inútil que proviene de querer que la vida sea distinta a lo que es. Ese cansancio no ennoblece, no enseña, no cura. Solo consume. El estoico aprende a cortar esa fuga de energía, no con cinismo, sino con dignidad. Aceptar antes de que llegue significa firmar un pacto silencioso con lo inevitable. Si ocurre, no me desharé por dentro. No es una promesa de invulnerabilidad, es una elección de postura. El mundo puede tomar cosas, pero tú decides si también le entregas tu carácter. Y aquí aparece el núcleo de dos ideas que Marcus Aurelius sostuvo como antorchas en la noche. Recordar la finitud y amar el destino. Recordar la finitud no para vivir con ansiedad, sino para vivir con precisión. Amar el destino no para aplaudir el dolor, sino para dejar de desperdiciar la adversidad como si fuera solo castigo. Memento mori. Recuerda que morirás. Suena duro porque vivimos rodeados de distracciones que prometen inmortalidad simbólica. Más trabajo, más exposición, más control, más consumo, como si cada capa añadida pudiera tapar el hecho simple de que todo pasa. Pero el recordatorio estoico no pretende hundirte, pretende despertarte. La finitud es el gran clarificador. Cuando la aceptas, la vida deja de ser una espera nerviosa del momento perfecto y se vuelve una práctica cotidiana de sentido. La pregunta que importa ya no es ¿y si lo pierdo?, sino ¿qué hago hoy con lo que tengo? El miedo se debilita cuando el presente se vuelve sagrado, no por misticismo, sino por lucidez. Amor fati, ama tu destino. Suele malinterpretarse como una invitación a sonreír ante el sufrimiento, como si la serenidad consistiera en fingir que todo es agradable. No es eso. Amar el destino es dejar de tratar la adversidad como una humillación personal. Es comprender que el universo no te está atacando, simplemente se mueve. Y tú, en lugar de gastar fuerzas maldiciendo el movimiento, eliges convertirlo en material. Marcus lo intuía con una frase que es casi una ley de la vida interior. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. No porque mágicamente lo malo se vuelva bueno, sino porque tu espíritu, si es firme, puede usar cualquier resistencia para volverse más capaz. Aceptar antes de que llegue es un entrenamiento de consentimiento interior. Consentir no es aprobar. Consentir es reconocer que ya está. Es la diferencia entre decir, esto no debería existir, y decir, esto existe. Ahora elijo mi respuesta. La primera frase te encierra en una guerra imposible. La segunda te devuelve poder. Y ese poder es el único que importa. Poder mantener la integridad cuando la realidad no negocia. Quien se niega a consentir queda atrapado en un estado infantil. Exige que la vida le pida permiso. Quien consiente se vuelve adulto. Entiende que la vida no pide permiso, pero que él puede decidir su conducta. Hay un tipo de sufrimiento extra, más corrosivo que el propio golpe, que nace de la resistencia mental. La resistencia repite: no puedo. Es injusto. No era el momento. No lo merezco. Puede ser verdad que sea injusto. Puede ser verdad que no lo merezcas. Pero el dolor no se somete a tu merecimiento, y la injusticia no desaparece porque la señales. La resistencia mental convierte el hecho en un juicio perpetuo, y ese juicio te ata al hecho como una cadena. La aceptación anticipada corta la cadena. No borra la pena, pero evita el veneno añadido,
el resentimiento que te seca por dentro. Aceptar antes de que llegue también es reconocer que, incluso con preparación, habrá pérdida, habrá incomodidad, habrá momentos en los que no sabrás qué hacer. Y eso no es un fracaso del método, es la condición humana. La fortaleza estoica no consiste en tener siempre una respuesta perfecta, sino en mantenerte digno mientras la buscas. A veces la única respuesta virtuosa es sostener el minuto con paciencia. A veces es callar. A veces es pedir ayuda sin humillarte. A veces es llorar sin derrumbar tu respeto por ti mismo. La aceptación anticipada te da permiso para sentir sin convertir el sentimiento en destino. En esta etapa, la mente se vuelve más limpia, porque deja de mezclar dos cosas: el dolor inevitable y el sufrimiento opcional. El dolor inevitable es parte de vivir. El cuerpo cansa, el amor cambia, la fortuna gira, la gente decepciona, el tiempo arrebata. El sufrimiento opcional es lo que añadimos cuando exigimos que nada cambie, cuando pretendemos que la vida nos debe estabilidad, cuando nos aferramos a una imagen de cómo deberían ser las cosas. Esa imagen es frágil, la aceptación la suelta. Y al soltarla no pierdes sensibilidad, pierdes rigidez. Aquí se produce una transformación silenciosa. Dejas de vivir como alguien que intenta protegerse de todo y empiezas a vivir como alguien que sabe sostenerse en cualquier clima. Eso no te vuelve temerario, te vuelve sereno. La serenidad auténtica no es ausencia de miedo, es la capacidad de actuar a pesar del miedo sin perder tu centro. Y ese centro se fortalece cuando aceptas que la vida incluye lo que no elegirías. Lo incluye, te guste o no. La diferencia está en lo que tú haces con ello. Aceptar antes de que llegue también te enseña a despedirte sin dramatismo. A despedirte de versiones de ti, de rutinas, de expectativas, de etapas. Muchos sufren porque confunden una etapa con una identidad. Si esto se acaba, yo me acabo. La aceptación anticipada rompe esa superstición. Te recuerdas a ti mismo que eres más que tu circunstancia, más que tu puesto, más que tu imagen, más que tu comodidad. Eres tu carácter en acción. Eres lo que decides cuando el mundo no te favorece. Y eso no te lo quita nadie. Y, curiosamente, cuando aceptas la pérdida posible, el apego se vuelve más noble. Amas con menos exigencia. Trabajas con menos ansiedad. Disfrutas con más gratitud. No te abrazas a las cosas como si fueran eternas, las sostienes como se sostiene una lámpara en una noche ventosa, con cuidado, con atención, sabiendo que es frágil, pero sin temblar. Ese es el equilibrio estoico, apreciar sin poseer. Al final, aceptar antes de que llegue es pronunciar, por dentro, una frase sin teatro y sin amargura. Estoy dispuesto a vivir tal como es. No como víctima, sino como ciudadano de la realidad. No como alguien resignado, sino como alguien preparado para convertir cualquier golpe en un acto de virtud. El destino puede traer pérdida, pero tú puedes traer nobleza. El destino puede traer incertidumbre, pero tú puedes traer claridad. El destino puede traer dolor, pero tú puedes traer templanza. Y cuando esa decisión está tomada, el miedo ya no tiene el mismo lugar. Puede visitar, pero no gobierna. Puede hablar, pero no manda. Porque tú ya has aceptado lo esencial. La vida cambia, y aún así tú puedes permanecer entero. La filosofía, si no desciende a la vida concreta, se vuelve un lujo de biblioteca. Y el estoicismo nunca fue un lujo. Fue una herramienta de supervivencia digna. Por eso, después de construir el método de tenerte, nombrar, separar, ensayar virtud, preparar lo mínimo, aceptar antes de que llegue, llega el momento de ponerlo a trabajar en los lugares donde más te duele. El trabajo, el amor, el dinero, la salud. No como teoría repetida, sino como una forma distinta de estar en el mundo. Porque las crisis no llegan en forma de conceptos, llegan en forma de mensajes, silencios, cuentas, diagnósticos, miradas. Y ahí es donde se ve si tu mente es una ciudad amurallada o una plaza abierta a cualquier invasión. En el trabajo, el miedo suele disfrazarse de ambición. Dices que solo quieres progresar, mejorar.
Asegurar el futuro, pero por debajo hay una súplica, que el mundo te garantice valor. Y el mundo laboral no garantiza nada. Hoy te aplauden, mañana te ignoran, hoy eres imprescindible, mañana eres un número. El estoico no se amarga por esa realidad. La entiende. Lo primero que hace es detener el ruido. No reacciona a la crítica como a un juicio final. No interpreta una reunión tensa como una sentencia. Se detiene, respira, vuelve al hecho. Luego nombra lo peor con precisión. Podrían prescindir de mí, podrían recortar, podrían no ascender. Al nombrarlo, evita el teatro interior que lo destruye antes de que ocurra. Después separa lo controlable. Calidad de su trabajo. Disciplina, aprendizaje, forma de comunicarse, capacidad de pedir feedback, orden de sus finanzas personales, y suelta lo incontrolable. Caprichos de la empresa, decisiones de directivos, coyunturas externas. Ensaya la virtud. Si llega el golpe, no se humilla, no se vuelve cruel, no se hunde en la autocompasión. Actúa con sabiduría y valentía. Prepara lo mínimo, un currículum actualizado, contactos cuidados, una habilidad en crecimiento, una reserva de emergencia. Acepta antes de que llegue. Mi dignidad no depende de este cargo. Y entonces sucede algo precioso. Trabaja mejor, no por miedo, sino por excelencia. Porque su valor ya no está en el resultado, sino en el carácter con el que sostiene el proceso. En el amor, el miedo se vuelve más íntimo y más peligroso, porque puede convertir el afecto en control. Temes perder a alguien y por ese miedo, lo asfixias o te humillas. Temes ser abandonado y por ese temor, aceptas lo que te rompe. Temes estar solo, y por esa ansiedad, negocias tu dignidad. El método estoico aquí es delicado, porque no se trata de volverte frío, sino de amar sin esclavitud. Te detienes antes de reaccionar a un silencio, a un mensaje ambiguo, a un gesto que interpretas como amenaza. Nombras lo peor. Esta relación puede terminar, pueden elegir irse, puede haber una verdad que no me guste. Separas lo controlable, tu honestidad, tu capacidad de escuchar, tu manera de poner límites, tu compromiso con el respeto, y sueltas lo incontrolable, el corazón del otro, sus decisiones, su ritmo, su pasado, su miedo. Ensayas virtud, no usas la herida como arma. No manipulas, no castigas con distancia, no exiges amor como derecho. Preparas lo mínimo, una vida propia que no desaparece al amar, amistades, propósito, hábitos que sostienen tu equilibrio. Aceptas antes de que llegue. Si se va, dolerá, pero no me destruirá. Y entonces el amor cambia de calidad, deja de ser ansiedad y se vuelve presencia. Quien no está obsesionado con perder, ama mejor, porque no convierte cada día en una evaluación. Ama con gratitud, no con vigilancia. En el dinero, el miedo suele convertirse en vergüenza. La vergüenza de no llegar, de deber, de no ser capaz, de sentirte menos por no cumplir una imagen. Pero el dinero es una herramienta, no una medida moral. Su ausencia puede doler, puede limitar, puede asustar, pero no define tu valor. El estoico lo recuerda y actúa con sobriedad. Se detiene ante la urgencia. No compra para calmar ansiedad. No se endeuda por orgullo. No se compara como un enfermo. Nombra lo peor. Puedo quedarme sin liquidez. Puedo tener que recortar. Puede llegar un gasto inesperado. Separar lo controlable aquí es oro puro. Tus hábitos de gasto, tu capacidad de ahorrar, tu disposición a aprender finanzas básicas, tu voluntad de aumentar ingresos con trabajo real. Y soltar lo incontrolable. Inflación, crisis, decisiones políticas, accidentes. Ensayas virtud, templanza para no caer en excesos, valentía para enfrentar números sin evasión, justicia para no cargar sobre otros tu irresponsabilidad. Preparas lo mínimo. Un presupuesto sencillo, una reserva realista, un plan de reducción de deuda, una habilidad monetizable. Aceptas antes de que llegue. Viviré con menos si hace falta, sin perder mi dignidad.
Y, con esa aceptación, desaparece la desesperación que lleva a decisiones estúpidas. La sobriedad vuelve a ser una forma de libertad. En la salud, el miedo toca un punto profundo. El cuerpo es tu casa, pero no es eterno. Y eso hiere el orgullo moderno, que cree que puede optimizarlo todo. La salud puede cambiar por razones que no elegiste. El estoico no niega la medicina, no desprecia el cuidado, pero tampoco idolatra la invulnerabilidad. Se detiene ante el pánico de un síntoma, ante la obsesión por cada señal. Nombra lo peor sin dramatismo. Puedo enfermar. Puede haber un diagnóstico. Puede haber limitaciones. Separa lo controlable. Hábitos, revisiones, descanso, movimiento, pedir ayuda a tiempo, y suelta lo incontrolable. Genética, accidentes, azar biológico. Ensaya virtud, paciencia con el cuerpo, valentía para enfrentar tratamientos, templanza para no hundirse en la autocompasión, justicia para no convertir el dolor en maltrato hacia los demás. Prepara lo mínimo, rutinas sostenibles, un entorno que apoye, conocimiento básico, orden en documentos médicos. Acepta antes de que llegue. Puedo vivir con dignidad incluso si el cuerpo cambia. Y esa frase, lejos de deprimir, da paz. Porque te devuelve la identidad a su lugar correcto. No eres un cuerpo perfecto, eres una voluntad capaz. En los 4 campos, el método produce el mismo milagro sobrio. Te devuelve a lo esencial. Te quita la superstición de que la vida debe ser estable para que tú estés bien. Te entrena para vivir con honor en medio del cambio. Marcus Aurelius veía la existencia como un deber breve. Hacer lo correcto, amar lo que toca, no quejarse como un niño, no endurecerse como un tirano, no huir como un cobarde. La vida concreta te ofrece, cada día, el material para practicarlo. Y cuando practicas, ya no necesitas esperar a una gran crisis para probar tu fortaleza. La fortaleza se hace cotidiana. Y en lo cotidiano, lo temible se vuelve manejable. Así, premeditatio malorum deja de ser una técnica y se convierte en una manera de estar. Una manera de caminar por el mundo, sin pedirle permiso al miedo. Una manera de decir, sin ruido, con una serenidad que se nota en los actos. Puede cambiar todo, pero no cambiaré mi esencia. Y esa esencia, cuando está bien construida, es lo único que realmente te acompaña. Si has llegado hasta aquí, ya no estás buscando una idea bonita para sentirte mejor durante 5 minutos, estás buscando una práctica que te cambie por dentro, y esa es la diferencia entre quien consume inspiración y quien construye carácter. La filosofía estoica no se mide por lo que entiendes, sino por lo que haces cuando nadie te mira, cuando la emoción sube, cuando el mundo no coopera. Por eso este cierre no es un resumen. Es un rito sencillo, un compromiso de 7 días para convertir premeditatio malorum en un hábito vivo. No para vivir preocupado, sino para vivir preparado. No para endurecerse, sino para volverse libre. 7 días pueden parecer poco, pero en 7 días se demuestra algo esencial. Si tienes disciplina para sostener lo básico. El método que has aprendido no necesita horas, no necesita teatralidad, no necesita un retiro en la montaña. Necesita 10 minutos honestos al día. 10 minutos en los que no huyes, no fantaseas, no te castigas, solo entrenas. Como quien afila una herramienta antes del trabajo, la mayoría de las personas afila el cuchillo cuando ya está cortándose. Tú vas a afilarlo antes. El primer día, el entrenamiento empieza con lo más humilde, el silencio. 10 minutos sin pantallas, sin música, sin distraerte. Te sientas y haces una cosa, notar. Notar cómo reacciona tu cuerpo cuando piensas en lo incierto. Notar cómo tu mente busca historias. Y ahí aplicas el primer gesto. Detenerte. No para escapar del miedo, sino para tomar el mando. La meta del día no es sentir paz. Es recuperar dirección. Terminas con una frase breve que funcione como sello. Hoy no reacciono. Elijo. Y vuelves a tu vida normal, sin añadir nada más. La disciplina se construye con lo que puedes repetir. El segundo día eliges un escenario pequeño. No el más dramático.
Un contratiempo probable, una crítica, una demora, un gasto inesperado, una conversación incómoda. Lo nombras con precisión, sin exageración. Lo escribes en una frase corta, como quien etiqueta una caja para saber qué hay dentro. Nombrar es limitar. Limitar es poder trabajar. Terminas el día recordándote que lo difuso asusta y lo concreto se gestiona. Y, sin darte cuenta, has empezado a recuperar un territorio que la ansiedad te robaba, la claridad. El tercer día divides ese escenario en dos con una honestidad casi ascética, lo que depende de ti y lo que no. Aquí ocurre una purificación mental. Tomas el impulso de controlar el mundo y lo devuelves a su tamaño real. Te concentras en la parte que sí es tu responsabilidad. Tu conducta, tus decisiones, tu actitud. Sueltas lo demás sin resentimiento, como quien deja caer una piedra que estaba apretando sin necesidad. La frase final de este día es la más estoica de todas. Me ocupo de mi deber, no del capricho de la fortuna. Y esa frase empieza a cambiar tus reacciones en lo cotidiano, incluso sin que lo notes. El cuarto día, ensayas la respuesta virtuosa. No ensayas el resultado, ensayas quién serás. Te imaginas el momento, breve y sobrio, y te preguntas qué virtud te sostendría. Sabiduría, valentía, templanza o justicia. La virtud no se improvisa, se decide. Preparas 2 o 3 frases ancla para ese instante, órdenes claras para la mente. Respiro y observo. No hago daño con mi dolor. Actúo con calma. Ese día no buscas sentirte invencible, buscas sentirte coherente. Y la coherencia, cuando se repite, se vuelve confianza. El quinto día, preparas lo mínimo en el mundo real. No un castillo, un suelo, una acción concreta que te dé margen. Ordenar un documento, ajustar un gasto, hacer una lista breve de contactos, actualizar algo que dejaste pendiente, aprender una habilidad simple, limpiar un compromiso que te drena. Lo mínimo es lo que se sostiene cuando estás cansado. Lo mínimo es lo que te salva cuando no tienes fuerzas para planes heroicos. Ese día terminas con una sensación distinta a la ansiedad, la sensación de estar en orden. El sexto día, practicas la aceptación anticipada. Aquí no se trata de convencerte de que todo está bien. Se trata de aceptar que incluso si algo se rompe, tú no tienes por qué romperte por dentro. Te permites contemplar la pérdida posible sin dramatismo. Y eliges una frase que sea un pacto contigo mismo. Si llega, lo sostendré con dignidad. La aceptación anticipada no te quita el dolor, te quita la resistencia inútil. Y esa diferencia es gigantesca. Porque el dolor te visita, la resistencia te habita. Tú eliges qué puerta dejar abierta. El séptimo día, integras todo. Tomas un escenario más importante, uno que de verdad te inquieta, y recorres los pasos con calma. Detenerte, nombrar, separar, ensayar virtud, preparar lo mínimo, aceptar. 10 minutos. Nada más. Al terminar, haces una cosa que muchos olvidan. Vuelves al presente con gratitud. No gratitud ingenua, sino gratitud lúcida. Agradeces lo que hoy existe sin exigir que exista para siempre. Ese tipo de gratitud es fuerte, porque no se apoya en la ilusión. Se apoya en la verdad. Después de 7 días, verás con claridad las trampas que suelen destruir este hábito. La primera es convertirlo en una ceremonia interminable. Cuanto más largo, menos sostenible. La segunda es usarlo para castigarte, como si anticipar males fuera un modo de pagar por existir. La tercera es confundir preparación con control. Preparar no es garantizar. El estoico no pretende blindarse. Pretende sostenerse. La cuarta es querer resultados emocionales inmediatos. No siempre sentirás calma al terminar. A veces sentirás incomodidad. Y eso no es fracaso. Es honestidad. La calma real llega con la repetición, como llega la fuerza al músculo con el entrenamiento. Esta práctica no te promete una vida suave. Te promete una mente más libre. Una mente que deja de ser rehén del futuro. Una mente que puede mirar lo posible sin temblar, porque ya no se define por lo que puede perder, sino por lo que puede sostener.
Lo que has construido aquí es una forma de soberanía interior. No depender de que el mundo te trate con delicadeza para comportarte con nobleza. Marcus Aurelius escribía para recordarse que la vida es breve y el deber es claro. No tenemos derecho a desperdiciar nuestros días en pánico. Tenemos el deber de vivir con rectitud, con presencia, con humanidad. Si mañana llega la tormenta, que te encuentre preparado no por miedo, sino por respeto a ti mismo. Que te encuentre con un centro firme, con una mente ordenada, con un corazón capaz de sentir sin romperse. Y si mañana no llega, mejor aún. Habrás vivido hoy con más verdad. A partir de ahora, premeditatio malorum no es una idea que escuchas. Es una práctica que te acompaña. Una disciplina que convierte lo incierto en terreno entrenable. Una forma de decir, sin ruido y sin arrogancia, el destino puede cambiar el paisaje, pero yo elijo cómo caminarlo. Esa elección, repetida día tras día, es la esencia de una vida estoica. Y al final, es también la esencia de una vida verdaderamente libre.